Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Antonio Ramírez, pertenezco al CEAT de La Dorada, estoy matriculado en el programa de Ingeniería Agroforestal y en la noche de hoy les voy a hablar sobre la membrana plasmática, que fue el organelo que escogí. La membrana plasmática define los límites, es flexible, sensible y forma un área segura alrededor de la célula y le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, absorber y excretar varias sustancias. También deben ser capaces de comunicarse con otras células para compartir información. Para realizar esas funciones, la membrana plasmática necesita fosfolípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. También necesita proteínas que participen en el transporte de nutrientes a través de la membrana y en su comunicación celular. En la parte externa de la membrana están los carbohidratos unidos a proteínas que se clasifican en glicolípidos y glicoproteínas, que forman marcadores celulares distintivos encargados de la identificación celular, que permiten a las células reconocerse entre ellas. Esta es una representación típica en mosaico fluido de la membrana plasmática, ¿ya? Aquí vemos la bicapa conformada por los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza que es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. ¿Ya? Esto quiere decir que estas permiten el paso del agua y las otras la repelen. Aquí vemos las proteínas, ¿ya? Estas proteínas tienen diferentes funciones dentro de la membrana plasmática. Algunas actúan como bombas, otras van a actuar como canales, otras van a actuar como ATPasas, ¿ya? Ellas tienen sus funciones definidas. Acá vemos el glicolípido y las glicoproteínas, ¿ya? Estas siempre van a estar en la capa externa y sirven como marcadores para identificación de las células, para que la célula se identifique y les dé sus características, ¿ya? Esta es la superficie interna de la célula y ahora voy a darle explicación a las preguntas orientadoras de la membrana plasmática. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de transporte se presenta a través de la membrana celular? Básicamente son dos tipos de transporte, el pasivo y el activo, cuya diferencia radica en el uso de la energía y en el gradiente de concentración. Para el pasivo, las moléculas pasan a través de la membrana utilizando el gradiente de concentración a su favor y sin un gasto de energía. En el transporte activo, utilizan las proteínas para el transporte de iones y moléculas a través de la membrana y lo hacen en contra de un gradiente de concentración, y para esto requieren gasto de energía por parte de la célula. La segunda pregunta dice: ¿cuáles estructuras de la membrana plasmática participan en el transporte activo y cuáles en el transporte pasivo? Las estructuras que participan en el transporte activo son proteínas especializadas que actúan principalmente como bombas o ATPasas. Algunas de estas son las siguientes: bombas de protones, bombas de calcio, glucoproteínas P y bombas de sodio-potasio. Las estructuras que participan en el transporte pasivo son proteínas transportadoras que actúan como canales iónicos, como es el caso de las acuaporinas y las permeasas. La tercera pregunta dice: explique cómo se da el ingreso del agua y la glucosa a la célula. Las proteínas responsables del movimiento del agua en las membranas celulares se le denominan acuaporinas. Las acuaporinas estructuralmente están constituidas por dos regiones repetidas, es decir, tienen la forma de un reloj de arena. En el área del cuello o canal de ambos reservorios es el sitio que permite el paso del agua. Para la glucosa se utiliza una bomba de glucosa-sodio, ATPasa. En este tipo de impulso, el gradiente no lo da la hidrólisis. Aquí actúan transportadores acoplados que son proteínas en las que la transferencia de un soluto depende de la transferencia simultánea o secuencial de un segundo soluto. Ya, como pueden ver, todos esos procesos son cada vez más complejos y van ocasionando que esas proteínas se hagan mucho más especializadas. Bueno, espero que les haya gustado el video y eso es todo por la noche de hoy. Hasta luego.